Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, tenemos, ó Dios, tu iglesia hambrienta, queriendo oír tu palabra, tu mensaje. Háblanos esta noche, tenemos un corazón listo para oírte. Libera el espíritu de revelación, multiplica el espíritu de sabiduría. Señor, confróntanos en amor, inspíranos, háblanos con tu gracia, con tu verdad, con tu fe. Multiplica espíritu de revelación y sabiduría. En el nombre de Jesús, diga conmigo, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Diga, yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. Yo hago todo lo que Dios dice que yo hago. Y esta noche tendremos una experiencia con el Evangelio de la gracia. Amén. Enviamos a los grupos de las iglesias ahí una imagen con nuestra cuenta. Tenemos una cuenta digital, de manera que aunque los hermanos estén lejos, pueden poder enviar sus ofrendas y sus diezmos de manera tranquila. ¿Ok? Hoy yo quiero charlar y queremos liberar algo que está quemando en nuestro corazón, que está en Génesis capítulo 22. Coloqué como título del mensaje un título interesante porque no es muy común. Una expresión del Antiguo Testamento, Jehová Jireh. Quizás a los cristianosaurios que están aquí esto va a hacer mucho sentido. Los nuevos en la fe probablemente nunca oyeron hablar Jehová Jireh. A ver, ¿cuántos ya escucharon esta expresión Jehová Jireh? 10 años de fe mínimo. Yo cuando era niño decoraba, memorizaba estos nombres porque son nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Jehová Jireh es uno de los nombres más hermosos de Dios en el Antiguo Testamento. Y hoy yo quiero hablar sobre Jehová Jireh y quiero mostrarles, y después vamos a hacer todas las aplicaciones para entender cómo es hermoso el nombre de Jehová Jireh. Todo comenzó a partir de Abraham, porque quien dijo que Dios es Jehová Jireh no fue Dios, fue Abraham. Esta expresión Jehová Jireh es una expresión hebrea que significa Dios es la provisión. Diga conmigo, Jehová Jireh, Dios es la provisión. Este es un nombre de Dios. Dios tiene muchos nombres. Y ese es uno de los nombres más hermosos. Y no fue Dios que dijo, yo soy Jehová Jireh. Dios nunca dijo eso. Abraham dijo, Dios es el Jehová Jireh. Para entender un poco cómo llegamos a eso, yo voy a hacer un breve resumen de la historia para llegar en el punto que queremos llegar. La Biblia dice que en Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dijo, salí de tu tierra y anda a la tierra que te mostraré, porque serás padre de multitudes. ¿Qué pasó? Abraham sale, responde a Dios y empieza a caminar por la tierra. Y él sabía que sería padre de multitudes, era su nombre. Y es muy lindo ver que Abraham, cuando se casa con Sara, y ya sabían que serían padres de multitudes, Abraham intenta de todas las maneras, pero no podía tener hijos, era estéril. Y lo loco de eso es que Dios, de manera muy interesante y muy bonita, hace que el padre de multitudes sea un hombre que no puede tener un hijo. La verdad, las paradojas bíblicas son hermosas, ¿no? Dios siempre trabaja a partir de la improbabilidad. La verdad, Dios siempre trabaja a partir de la imposibilidad. Lo que es sobrenatural para Dios es natural. Lo natural de Dios es lo sobrenatural. Dios es así. Entonces, Dios elige el estéril para poder ser padre de hijos. Abraham llegó a su vejez. Ya no podía tener hijos de ninguna manera, primero porque era estéril, después porque nada andaba más, nada funcionaba, ¿me entienden, no? Nada, no funcionaba, ni en él ni en ella, ya eran dos grandes. ¿Por qué se ríen? Es normal, no funciona, ¿qué va a hacer? Ni él ni ella, no funcionaba más. Y un día, la Biblia dice que ellos estaban en su tienda, se acercó dos ángeles, y los ángeles estaban hablando con Abraham, y los ángeles le prometieron que en un año ellos estarían embarazados y tendrían un hijo. Los ángeles estaban hablando con Abraham. Sara, como una buena mujer, estaba dentro de la carpa
pero escuchó todo. Escuchó todo. Cuando Sara escuchó la promesa, la Biblia dice que se mató de risas, empezó a reír, porque era imposible. Esperamos toda la vida cumplirse la promesa. Intentamos de todas as maneiras. No anduvo, a hora que nada funciona, nadie funciona, ¿cómo va a cumplirse? Entonces la Biblia dice que Sara se mató de risas. El ángel del Señor escuchó la risa de Sara y dijo, se ríe su esposa. Entonces, de manera graciosa, vamos a llamar el niño de Isaac, porque Isaac significa risa. Era como si Dios estuviera diciendo, aquel que ríe por último, ríe mejor. Ahí nace la expresión tan conocida, porque Isaac fue la última risa. Todo normal, Isaac nace, está en los brazos. La promesa de Dios torna-se en vida. La promesa ya no es una promesa, es una realidad. La promesa ahora habla. La promesa ahora tiene amiguitos. La promesa ahora tiene horario para dormir. La promesa tiene una voz. La promesa es castigado porque no quiere acostarse en la hora. La promesa llega en el culto de las 5, hace líos. Hoy fue terrible. Hace líos, conflictos, salen caminando, corriendo, gritan. La promesa, sería porque no estaba. Hoy las promesas estaban súper. La promesa ya no era una promesa, ahora era una realidad. Y eso hasta este momento era normal, porque Dios prometió, Dios hizo. Dios dijo que iba a hacer y cumplió su promesa. Hasta en este momento, hasta este punto, todo tranquilo, todo normal, todo natural. Es así que Dios hace. Dios promete y cumple. ¿Cuántas promesas Dios ya cumplió en su vida? Cuando Dios libera una promesa, ¿no es natural que cumpla? ¿Es así o no? Hay momentos en mi vida que Dios prometió y llevó años para cumplir la promesa. Hay otros momentos que Dios promete y ya cumple enseguida, porque es lo natural de Dios. Lo natural de Dios es cumplir lo que prometió. Al final Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Pero la historia de Abraham no fue así, tan simple. La historia de Abraham no fue así, tan tranquila. Porque el capítulo 22 de Génesis entra una de las escenas más emocionantes y más hermosas de la Biblia. Génesis capítulo 22, verso 1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Yo creo que cuando Dios liberó esta palabra, Abraham en el primer momento escuchó y pensó, para. Hay algún equívoco acá. No creo que haya escuchado la voz de Dios, debe ser la voz de mi carne. O quizás Satanás te veo, porque ¿cómo? No es posible. Parecía imposible que Dios pidiera a Abraham lo que pidió. ¿Por qué imposible? Por dos motivos. Primero, porque no vas a ver en ningún lugar de la Biblia, escuche eso, no vas a ver en ningún lugar de la Biblia sacrificios humanos. ¿Se parece con Dios sacrificar un nene? Raro, ¿no? ¿Cómo Dios pide que Abraham sacrifique su propio hijo? Cuando hablamos de sacrificios humanos, ¿qué nos viene a la cabeza? Macumbería, brujería, Pachamama. En Perú, ¿verdad? En Perú, en Machu Picchu, por ejemplo, tenían los antiguos altares para poder sacrificar niños, porque era así que se calmaba la tierra. La tierra es Pachamama, la diosa de la tierra. Entonces se ve en teologías antiguas, en costumbres de los primitivos, el sacrificio humano.
Pero Dios, ¿en qué momento ves Dios pidiendo que algún hombre sacrifique su propio hijo? Es locura, no se parece con Dios, no combina con la manera de Dios actuar. Y luego, no era cualquier niño, no era cualquier hijo, era el hijo de la promesa. Dios dijo, va a ser padre de multitudes. Cuando Abraham escucha eso, yo creo que habían 3 respuestas naturales para esta prueba. ¿Cuántas respuestas? No escuché. La primera, Abraham podría haber reaccionado como los legalistas. ¿Cómo legalistas reaccionan? ¿Sabe cómo legalistas reaccionan a momentos así difíciles? Momentos que todo anda mal, momentos que parecía, en fin, todo ahora, Dios cumplió sus promesas y de repente, de la nada, las puertas se cierran, todo anda mal, todo se tarda, todo se torna caos, la vida se tornó un verdadero caos. ¿Cómo legalistas reaccionan? Los legalistas reaccionan de la siguiente manera: eso solo pasó porque probablemente yo debo haber pecado. Yo pequé, debe ser fruto de mi pecado. Ya les conté en otras oportunidades, cuando nos casamos, Flavia y yo, luego me enteré que yo era estéril. Creo que aún soy, probablemente. Y cuando me enteré que era estéril, naturalmente queríamos tener muchos hijos. Muchos hijos. Y empezamos a orar por eso todos los días. Orábamos, proclamábamos por eso. Queríamos los hijos. Y los hijos no llegaban, no venían. Orávamos y obrábamos. Porque es importante obrar para poder tener hijos, hermano. Los que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nada pasaba, nada pasaba. Hasta que un día, yo estaba aquí en Buenos Aires, el Espíritu Santo me dijo, tu esposa está embarazada. Yo la llamé y le dije, amor, ¿estás embarazada? Y ella me dijo, no, no estoy. Sí está. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dijo algo? El Espíritu Santo me dijo. Cuando regreso a casa, había una fiesta armada, estaba embarazada. Y para nosotros fue una tremenda alegría. 3 meses después del embarazo, empieza a perder sangre. ¿Cuál fue nuestra reacción natural? No pasa nada. No va a pasar nada. No podríamos tener hijos. Ahora estamos embarazados. Imagina si habría aborto en nuestra casa. ¿Sabe qué pasó? 24 horas después, Flavia abortó. Y entramos en una crisis de fe. Porque nada parecía lógico. No podíamos tener hijos. Estábamos embarazados. ¿Cómo se aborta un milagro? Imposible. Me imagino que fue más o menos la experiencia de Abraham. Después que Flavia abortó, yo fui a cenar con un pastor amigo. Y él tuvo una situación parecida. Estábamos cenando. Yo ya conocía su historia. Pero nunca había charlado personalmente con él sobre eso. Él era padre su esposa estaba embarazada de gemelos. Eran dos. Estaba embarazada de gemelos. 30 días antes del nacimiento de los gemelos, su esposa abortó los 2. 8 meses de vida. Y estaba charlando porque quería conocer su historia. ¿Cómo fue? ¿Cómo reaccionó? El drama. Yo le pregunté, pastor, ¿cuál fue el momento más difícil durante todo eso? Él me dijo, ¿sabe lo que fue más difícil de toda la historia? Porque yo quería una respuesta. Y cuando me acercaba a personas y preguntaba por qué pasó eso, ¿sabe lo que la gente me decía? Eso pasó porque Dios te quiere enseñar algo. Eso pasó probablemente porque Dios quiere transformar algo en su carácter. Y yo me preguntaba, él me decía, ¿será que yo soy tan duro que para enseñarme algo Dios necesita matar 2 hijos? Pero los legalistas son así. Los legalistas creen que su pecado transforma el corazón de Dios, que su pecado cambia el corazón de Dios. Esta semana estaba escuchando un pastor de una gran iglesia.
La primera vez que fui a escuchar, no sé por qué hice, honestamente. Yo sé por qué hice, porque ele estava predicando em uma grande conferência. Eu sempre havia escutado falar de seu nome e eu nunca havia escutado uma prédica. Decidi escuchar uma prédica, uma. El pastor decía así, escuchen lo que decía, escuchen. Él decía así, era una conferencia de jóvenes. No sé por qué cuando es conferencia de jóvenes los legalistas aprovechan. ¿Ya vieron eso? Aprovechan. Parece que piensan, acá todos están en pecado, son terribles. Voy a... ¡Ta! Y ahí él empezó a predicar, predicar, predicar. Llegó un momento de su prédica que él dijo así, escucha lo que dijo. Él dijo, no es cualquier pastor, es un pastor de una gran iglesia. Es el pastor de la iglesia donde el presidente del país es miembro. Él dijo, ahora todos quieren saber quién es. Porque yo dije, él dijo, abre paréntesis, ¿sabe por qué mi matrimonio es bendecido? Yo quiero saber por qué. Y él dijo así, muchos piensan que yo y mi esposa somos bendecidos porque nos casamos vírgenes. No fue por causa de eso. Ahí yo pensé, él va a decir, fue por la gracia de Dios. Él dijo, no, yo nunca me masturbé en la vida. La reacción fue esa. Sí, la reacción fue así. Yo creo que el 99% de los jóvenes miraron y pensaron, estoy perdido. Estoy perdido, nunca voy a conseguir tener el casamiento igual a este tipo. Y empezó, y siguió y dijo, escúcheme, tu pecado te achará, tu pecado te encontrará. Y yo escuchaba y temblaba de miedo, me quedé imaginando los tipos que estaban ahí escuchando la conferencia. Tu pecado te encontrará, tu pecado te achará. No sabes, pero el pecado puede hacer que tu madre entre en depresión, puede matar su padre, puede hacer que la empresa que trabajas quiebre. Yo borré la prédica. Pero los legalistas son así. Para los legalistas, cuando Dios coloca a prueba, cuando entran en un momento de tensión en la vida, la primera cosa que piensa es, wow, Dios me va a encontrar, el pecado me achará, estoy trastornado, estoy acabado. ¿Cuántas veces yo ya escuché hermanos que hablan así, pastor, hubo una tormenta que quemó la heladera de mi casa? ¿En serio? ¿Sabes qué? ¿Será que fue por no haber devolvido el diezmo este mes? ¿No devolviste el diezmo, hermano? No, fue eso, seguro. La primera cosa que piensan es eso. El pecado va a me achar. Existe un segundo tipo de reacción delante de una prueba como esa. Quizás Abraham podría haber escuchado a Dios pedir que entregara a Isaac y podría haber como los falsos, ¿cómo llamar eso? La falsa gracia quizás. Já ensinei hace 2 domingos sobre isso, que existe uma ideia da falsa graça, que é a graça automática. Abraão poderia haver pensado, não vai passar nada, Deus deve estar de broma, Deus deve estar de joda, Deus não deve estar hablando em sério, porque Ele dijo que Isaac seria padre de multitudes, e agora, como me vai pedir? Hijo, escúchame, Deus me dijo que te entregue en holocausto, pero ¿sabes qué? Bueno, hace tu valija, vamos a la playa, porque no va a pasar nada. Esa tampoco fue la reacción de Abraham. Abraham no fue legalista y tampoco actuó como si la gracia fuera automática. Abraham dio una respuesta de los que creen en el evangelio de la gracia. Hermanos, pueden decir amén. Gracias. Sí, no está prohibido. Vamos a probar otra vez. Abraham actuó como actúan los que caminan según el evangelio de la gracia. Ok.
Hagan eso más veces, ¿ok? Vamos a ver cómo reaccionó Abraham y ahora quiero iniciar a hablar lo que tengo para hablar. Génesis capítulo 22, verso 1. Vamos a leer otra vez y vamos a seguir el texto ahora. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas, ve a la región de Moria. Diga conmigo, Moria. No, diga fuerte, Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada, ensichó su asno, cortó leña para el holocausto y junto con diga conmigo, diga fuerte, dos de sus criados y su hijo Isaac. Ahora vamos a ver que todo lo que pasa, la escena que pasa aquí, la verdad es una sombra de lo que pasó en el Calvario. En el Calvario, Dios Padre tomó dos malhechores y su hijo Jesús entre ellos. Abraham agarra dos de sus criados y su hijo Isaac entre ellos. Se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Verso 4. Y al tercer. Y al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. Y al tercer, interesante, hermanos, interesante la Biblia, es tan hermosa la palabra de Dios. No es coincidencia, al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, mira eso, le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos. Y luego regresaré yo, regresaremos. Wow. Abraham, escúchame, hay algo raro acá. ¿Qué vas a hacer en el monte? Voy a sacrificar a mi hijo. ¿Y cómo decís regresaremos? Deberías decir regresaré. Mi hijo va a ser sacrificado. Él dijo: no, regresaremos. ¿Será que Abraham estaba actuando con un positivismo? ¿Será que Abraham estaba ahora con una actitud, una mentalidad positiva? Regresaremos. ¿Por qué Abraham dijo eso? Regresaremos. Él hace una afirmación muy seria acá. Y después vamos a entender por qué Abraham dijo eso. Regresaremos. Verso 6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminos juntos. Al tercer amanecer estaba delante del monte Moriah. Agarraron leña, cuchillo y fuego. Colocó la leña sobre el hijo y los dos caminando para subir el monte. Estaban ahí todo preparado. Verso 7. Isaac le dijo a Abraham: papá, dime, hijo mío. Papá, no, hay algo raro aquí. Hay algo raro. Sí, hijo, dime. Escúchame, ¿qué vamos a hacer en el monte? Vamos a sacrificar. Dale, pero tenemos leña, cuchillo, fuego. ¿No te parece que falta un detalle? ¿No te parece que falta lo más importante? Papá, mira la pregunta. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Verso 8. El cordero, hijo mío. Y aquí como padre, los hermanos que son padres, este es el momento
de poder sustentar la fe. El Cordero, hijo mío, Jehová Jireh. Es la primera vez que esta expresión es usada en la Biblia. El Cordero, hijo mío, Jehová Jireh. El Cordero, hijo mío, Dios lo proveerá. ¿Sabe qué pasa? En el momento de la aflicción de los hombres de Dios, de los que caminan por la fe, llega un momento que tenemos que levantar nuestras voces y declarar: Jehová Jireh. Aunque no haya uvas en la vid, aunque no haya higos en la higuera, Jehová Jireh. Aunque todo que yo vea se está loco, aunque el mundo se haya hecho caos, Jehová Jireh. Aunque yo haya llegado en esta ciudad para cumplir mi carrera y todo está difícil, Jehová Jireh. Así se posicionan los hijos de la gracia. Así se posiciona, no importa. Não é mi pecado que me está achando, não é mi pecado que me está encontrando. Eu não sei explicar-te por quê. Há pessoas que querem saber o porquê, eu não sei. Escute, não tenho respostas. Pastor, por quê? ¿Por quê? ¿Por quê? Che, escúchame, não sei por quê. Uma coisa eu sei: Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Cordero, Deus já provió para sí mismo. La provisión está en Él. Verso 9. Quando chegaram ao lugar señalado por Deus, Abraham construyó um altar, preparou a lenha, depois atou a seu hijo Isaac. En esse momento Isaac já sabe: não há cordeiro, eu sou o cordeiro. Me imagino Abraham atando seu hijo, o altar estava armado, não havia nadie sobre o monte, e o padre com sogas está aí atando o hijo. Me imagino que Abraham chorava, Isaac chorava, os dois choravam, porque parecia muito raro. É o final da história. ¿Dónde está a promessa de Padre de multitudes? ¿Dónde estão os hijos de la promessa? ¿Dónde estão os hijos de la fé? E aí está atando, e me imagino, não está escrito, pero me imagino que Abraham estava atando aqui o hijo e clamando: Jehová Jireh, Jehová Jireh. Senhor, não sei o que vai passar, pero sei uma coisa: o Cordeiro Deus já proviu para si mesmo, e está atando seu hijo. Me imagino que Isaac chorava. Eu não sei como Isaac reaccionou, não sei se peleou, não sei se puso furioso ou se confiou completamente, não sei. Pero eu sei que a escena é uma das escenas mais dramáticas da Bíblia. Imagina o drama, só os dois. Verso 10. Tomou el cuchillo para sacrificar a su hijo. Verso 11. En ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Wow. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carneiro. ¿Qué es un cordero? Carneiro es un cordero adulto. El cordero estaba enredado por los cuernos. Wow. Fue entonces tomó el cordero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre Jehová Jireh. Aquel monte Moriah pasó a ser conocido como el lugar donde el Señor provee. Hasta el día de hoy existe el monte. La verdad, existe hasta hoy el monte, que es el lugar que se tornó, después te digo que se tornó, está en Israel hasta hoy este lugar. Dios dijo, Abraham dijo: este lugar se llamará Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque cuando
yo clamo por la provisión. Dios envía el Cordero. El Cordero de Dios el Cordero es la provisión de Dios ante cualquier necesidad. Escúchame, ¿cuál es tu necesidad hoy? Son deudas. Tienes deudas. Coloca a Jehová Jireh en sus deudas. Él enviará el Cordero. Es tu empresa que no anda, que no consigue romper. Mete Jehová Jireh ahí. El Cordero vendrá como provisión. Sos universitario, las cuentas está apretado, pastor. No sabes cómo mis padres están agotados ya. Está difícil, hijo. Coloca a Jehová Jireh ahí. Clamar por Jehová Jireh ahí. Y la provisión va a venir por medio del Cordero. Ahora, hay un secreto en todo eso. ¿Cuántos quieren saber el secreto de todo? ¿Cuántos quieren saber el secreto? ¿Sabe por qué Abraham tenía tanta convicción? ¿Qué pasó en el corazón de Abraham antes de subir al monte? ¿Será que Abraham ya sabía la escena del último capítulo de la novela? ¿Será que cuando Abraham subió al monte dijo a sus siervos: quédense aquí porque yo voy con el chico, regresaremos porque cuando estemos ahí voy a levantar el cuchillo, cuando levanta el cuchillo el ángel del Señor va a bradar: Abraham, Abraham, está el Cordero? ¿Será que Abraham pensaba eso? ¿Será que estaba en el corazón de Abraham lo que iba a pasar? ¿Por qué Abraham entregó su hijo? ¿Cuál era la convicción de Abraham? Hebreos capítulo 11, verso 17, por favor. El autor de Hebreos nos va a revelar lo que pasaba en el corazón de Abraham. Hebreos capítulo 11, verso 17. Dice: por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Mira el verso 19. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurando, Abraham recobró a Isaac de entre los muertos. Wow. En otras palabras, ¿sabe qué pasó en el Moriah? Isaac resucitó al tercer día y al tercer amanecer. Un gran estruendo se escuchó: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Mi hijo Isaac resucitó. Isaac resucitó en sentido figurado. Lo que está pasando aquí, lo que está en este texto, el drama de Abraham, nada es más que una sombra de lo que pasó en el Calvario. Abraham es Dios entregando su hijo al tercer día y cobrando su hijo de los muertos. Cuando Abraham grita y brada: Señor Jehová Jireh, Dios va a generar y traer la provisión sobre sí. Dios envía a su Hijo Jesús. Jesús es la respuesta para cualquier necesidad. Jesús es la provisión de Dios. Jesús es la provisión de Dios. No importa cuál sea tu necesidad. ¿Cuál es tu necesidad hoy? Jesús es la provisión de Dios. No desista. No regrese los pies. No saque los pies. Prevaleza, permanezca. Escúcheme, esta iglesia prosperará, avanzará. Nosotros avanzaremos, creceremos, porque Jesús es la provisión de Dios para la iglesia. Jesús es nuestra provisión. Salud.
Dos cosas pasaron en Moriah. Solamente dos cosas en toda la Biblia. La primera fue el drama de Abraham con Isaac. ¿Sabe cuál fue la segunda? Un día Dios dijo para David: su hijo Salomón va a edificar el templo. David pasó toda su vida ahorrando plata, tesoros. Cuando Salomón se tornó rey, él fue a edificar el templo. Salomón preguntó: Señor, ¿dónde debo edificar el templo? El Señor dijo: anda a Moriah. Hasta hoy, si ves el mapa de Israel o las fotos de Israel, vas a ver la pared del templo y algunos detalles del templo. Ahí es el Moriah de Dios. Es un lugar muy famoso hoy, porque el templo, las ruinas del templo están ahí. Y yo preguntaba: Señor, ¿por qué el Moriah se tornó, por qué el templo se tornó, fue edificado en Moriah? ¿Por qué el templo fue edificado en Moriah? Pasé toda la semana preguntando eso. Ayer el Espíritu Santo me dijo: ¿sabe por qué el templo fue edificado en Moriah? Porque el lugar de la provisión es el lugar de la edificación de la iglesia. El templo hoy es la iglesia. Nosotros somos el templo de Dios. Hay provisión abundante en la casa de Dios. Hay provisión abundante en la casa de Dios. Hay provisión abundante en la casa de Dios. Escúchame, hay provisión aquí. ¿Vos crees en eso? Hay provisión de Dios. Nosotros tenemos una costumbre. Vamos a colocarnos de pie ya, por favor. Vamos a distribuir un sobre. ¿Dónde están los sobres? Vamos a distribuir los sobres, por favor. Mientras entregamos los sobres, nosotros en cuanto a iglesia, bueno, espero que todos agarren sus sobres ahí.